Número uno, la visión neoliberal que buscó a través del crecimiento exponencial de organismos autónomos de alguna u otra forma tener control sobre ciertas áreas y brindarles ese control a algunos privados sobre todo. Y esto genera opacidad, genera ineficiencia. ¿Cuál es nuestra postura? Estos organismos autónomos en primer lugar se han convertido en una especie de cuotas y cuates, y no nada más a nivel federal, sino en todo el país. Vemos paraestatales, paramunicipales, organismos autónomos que se han creado de forma permanente a través de administración, pero que nunca se replantean si el objetivo para el cual se crearon ya está suficientemente cumplido, si ya no es necesario que se mantengan. Y por la otra parte, ¿Que no es el caso, digamos, para los nacionales? Sí es el caso. Por eso, es el caso. Por eso lo perciben así, digamos. Sí, lo percibimos así, y además estamos convencidos de que tienen una fuerte carga con el objetivo de fortalecer algunos intereses económicos y privados que han sido capturados. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy sábado, porque la noticia no descansa, 16 de noviembre, vamos con información, pregoneros, porque tremenda vapuleada le dio nuevamente Julieta Ramírez, senadora de Morena, a Damián Cepeda, que ahora se la pasa como vocero de Acción Nacional. Tal parece que esa es la encomienda que tiene por parte de Jorge Romero y también pues de Marco Cortés, que aún sigue moviendo los hilos en Acción Nacional. Y ahora con su defensa de los organismos autónomos como el INAI, tremenda repasada le dio Julieta Ramírez en este debate en el programa de Leo Zuckerman. Ni Leo pudo meter las manos por Damián Cepeda, mis estimados pregoneros, que cada que hablaba Julieta Ramírez hacía sus caras y sus gestos, queriendo desprestigiarla, queriendo demeritarla, pero pues ya sabemos el tipo de debate que le gusta a Damián Cepeda, con todas sus calumnias y mentiras. Todo esto para tratar de hacer menos al gobierno de la 4T. Él, como pues no lo dejaron pasar como presidente nuevamente de su partido, pues ya que le queda que seguir pasando estos ridículos a nivel nacional. Lo platicaremos desde luego, pero vamos al tema. Desaparecen los órganos autónomos del Estado, es una cosa que quería el presidente López Obrador, que presentó en su agenda del 5 de febrero para lograr la mayoría constitucional. Van adelante, van a desaparecer estos organismos autónomos, todo indica que ese será el caso, Julieta. Sí, así es. Y la realidad es que para situarnos en la discusión, a mí me gustaría poner sobre la mesa que esto responde a dos visiones que en este momento son totalmente distintas y que incluso son opuestas. Número uno, la visión neoliberal que buscó a través del crecimiento exponencial de organismos autónomos de alguna u otra forma tener control sobre ciertas áreas y brindarles ese control a algunos privados sobre todo. Y esto genera opacidad, genera ineficiencia, y además, como parte de nuestras propuestas que siempre hemos abanderado, nosotros creemos en una nueva ética de la administración pública que reduzca los gastos y los costos, particularmente de sueldos exorbitantes, de prestaciones muy elevadas, y que particularmente en estos organismos autónomos se mantienen y además de forma muy conveniente son de carácter de carácter opaco, ahí lo suficientemente lejano para que nadie lo perciba. ¿Cuál es nuestra postura? Estos organismos autónomos en primer lugar se han convertido en una especie de cuotas y cuates, y no nada más a nivel federal, sino en todo el país. Vemos paraestatales, paramunicipales, organismos autónomos que se han creado de forma permanente a través de administración, pero que nunca se replantean si el objetivo para el cual se crearon ya está suficientemente cumplido, si ya no es necesario que se mantengan. Y por la otra parte, ¿Que no es el caso, digamos, para los nacionales? Sí es el caso. Por eso, es el caso. Por eso lo perciben así, digamos. Sí, lo percibimos así, y además
estamos convencidos de que tienen una fuerte carga con el objetivo de fortalecer algunos intereses económicos y privados que han sido capturados. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, no se tienen numerosos organismos autónomos. Al contrario, todas las obligaciones las tiene el Estado y es parte de lo que nosotros proponemos, que sea el Estado quien sea el garante de estos derechos. No proponemos que se desaparezcan derechos, sino que sea el Estado y los poderes electos democráticamente quienes se responsabilicen de garantizarlos. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional ahí, Damián? Mira, la verdad de las cosas es que los órganos constitucionales autónomos son parte de la historia democrática de México. Ha ido evolucionando el país y se fue considerando que principalmente por dos motivos. Uno, por el grado de especialización técnica que requerían ciertas funciones. Era adecuado que no estuvieran colgados de uno de los poderes, Poder Ejecutivo, pero también los hay de los otros poderes. O bien que por el conflicto de interés que generaban, por el valor o el derecho que protegen, representaba pues una contradicción que un mismo poder se autovigilara. Ejemplo concreto, el más fácil de visualizar fue cuando nace el INE, antes IFE. Sí. Esa función, la electoral, la tenía la Secretaría de Gobernación cuando estaba Bartlett, pues hoy en Morena. Sí. Se robaban las elecciones, pues. ¿Qué se pensó? Todos luchamos, no los neoliberales, también la izquierda, de hecho, que era correcto sacar eso del Poder Ejecutivo y dárselo a un órgano constitucional autónomo. Lo mismo pasó con una lucha de muchos años también, compartida. Que por cierto el líder no se incluye, ¿no? Sí, estoy hablando de, se incluye en otra reforma tocarlo, pero estoy hablando del origen de los órganos constitucionales autónomos. Se pensó lo mismo y luchamos igual, porque se hizo una apreciación de que están mal los órganos autónomos, yo no creo. Con la Fiscalía General se pensó que era adecuado quitarle el lado político, no ha funcionado por cierto. Y así fueron evolucionando distintos organismos. Unos de ellos son los que hoy están diciendo que no conviene. Yo no soy defensor ultranza del modelo de que todo tenga que ser autónomo. En efecto, creo que si la autoridad tiene la capacidad de llevarlo a cabo, lo puede llevar a cabo. Pudiera ser debatible para mí algunos casos de estos, pero no otros. ¿Qué está metido ahí que hoy funciona? Por ejemplo, el IFETEL, telecomunicaciones, gracias a eso, esa reforma, hoy no nos cobran larga distancia, por ejemplo, gracias a eso bajó el costo de la telefonía celular, gracias a eso bajó el costo del Internet. Comisión Federal de Competencia Económica han revisado 20 billones con B del mercado para evitar una competencia monopólica, le han traído beneficios a los mexicanos por 143,000 millones de pesos estimados y de hecho tan solo en multas por aquello de la austeridad han recuperado 13,000 millones de pesos en multas, que es 6 veces más que lo que ha costado operar ese organismo. Entonces, no está ahí el tema. El tema es que al gobierno actual de Morena no le gustan los contrapesos y quiere ellos llevar a cabo la función. Pero todos estos organismos fueran un poco debatibles. El que sí de plano es indefendible que lo quieran desaparecer es el INAI. Lo que quieren es no tener transparencia y ellos mismos ocultar su información. Yo quisiera entrar al IFETEL y a la COFESE, desde luego, pero aprovechemos que ya lo puso sobre la mesa también el tema del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que tiene dos tareas, ¿no? La primera, por la que se creó, que es asegurar la transparencia de todo el gobierno, ¿no? Y luego le colgaron también la responsabilidad de proteger los datos personales, los datos privados, que por cierto en esta época es un tema importantísimo, ¿no? ¿Debe desaparecer el INAI? En primer lugar, diría que es curioso, es peculiar y es tema de análisis que, por ejemplo, insisto, me había quedado en esta parte en la intervención anterior. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, no son países con numerosos organismos autónomos. Si acaso tienen 2, México es uno de los países con más organismos autónomos de todo el mundo. Y casualmente son los países en vías de desarrollo, aquellos países que concentran mayor cantidad de organismos autónomos porque atienden a presiones de organismos internacionales que, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, hacen estas recomendaciones. Entonces sí tienen una carga, hay que aceptarlo en términos ideológicos y en términos de, por eso insistía con empezar, es una contraposición de visiones, porque sí tiene una carga meramente ideológica y neoliberal. Tan es así que el crecimiento de los organismos autónomos inicia con Salinas, donde privatiza todas las empresas públicas del Estado y en cambio crece Pero esos no son órganos autónomos, ¿no? Eso es privatización. Pero es la debilidad. Otra cosa, pues. No, bueno, como parte del neoliberal la privatización, sin pasárselo al sector privado. Es simultáneo, porque privatiza esa parte y en cambio crea estos organismos autónomos atendiendo a las recomendaciones y presiones internacionales. Él crea el IFE.
con él sale la reforma electoral. Él no crea ni el IFETEL, no crea la COFESE. No, pero estoy diciendo que con él se crean. O sea, estos que se van a desaparecer no son de la época. Pero responden a esa lógica. Pero sí es cierto que viene, digamos, del pensamiento de un gobierno que se deshace de ciertas labores y que regula, empieza en lugar de intervenir a regular a través de estas agencias independientes. Derechos humanos, electoral, gracias a Dios que se está acabando. Cuando te toque tu tiempo, platica. Bueno, va. Perdón, venga. Le damos 10 segundos. A lo que iba con retomar el tema de Salinas es que responde a un paradigma neoliberal que justamente se intensifica y continúa a partir de su sexenio. Ahora bien, bueno, el tema del INAI lo dejo para la siguiente intervención porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí diría que mientras tanto, ¿qué ha hecho la estrategia de estos partidos o de estos? Incluso había tenido la oportunidad de analizar el caso particular de las paramunicipales en la maestría, en la tesis, y nos dábamos cuenta que todos estos organismos paralelos, paramunicipales y autónomos, concuerdo que hay algunos que tenemos que conservar, como el INEGI, como el Instituto Nacional Electoral, responden también a una cuestión de que cada administración llegan nuevos y sirven como un mecanismo para acomodar a personas. Y tan es así que actualmente el INAI pues se dice autónomo, pero la pregunta sobre la mesa que yo dejaría es, ¿autónomo de quién? A ver, vámonos al INAI. Por cierto, hay que decirle a la gente, desaparece el INAI y la idea es pasar las funciones, las facultades que tiene el INAI a una nueva secretaría que era antes la Contraloría, luego ahora va a ser la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, creo que le pusieron. Y la Agencia Digital. Exacto. Sí, a ver, yo nada más de fondo tengo una diferencia. A ver, para mí lo importante, más allá de dónde esté colgadas las cosas, es que se ejecuten bien. En México, a diferencia de los países que está poniendo de ejemplo mi compañera, en México casi no hay Estado de Derecho, es la verdad, y el gobierno ha abusado en la historia. Por eso precisamente se pensó que era positivo irles quitando ciertas funciones muy técnicas o que políticamente era un contrasentido. El ejemplo claro es el electoral. Yo me sorprende, para nada soy defensor de ese sexenio que está señalando. Acabo de decir que estoy incluso en contra de la alianza con el PRI, pero es falso decir que ahí nacieron. Ahí se dio una reforma a presión de la oposición para que las elecciones las organizara alguien más que el gobierno. Pero eso no está en discusión. Es que ese es el ejemplo que estabas poniendo. Ese no es la discusión. Ese es el ejemplo que estabas poniendo. Dije que defiendo al INE en este caso. Eso fue lo que pasó en el sexenio que tú referiste. Gracias a Dios logramos eso. Porque si hoy las yo agregaría, gracias al éxito del INE, gracias al éxito del INE se vio como un ejemplo hacer este mismo modelo en otras áreas, ¿no? Empieza a avanzar en otras áreas que yo acepto que no todos tienen que ser autónomos, simplemente valorar ahorita si la función se está cumpliendo. Y por ejemplo, se creó un órgano de evaluación educativa para hacer una evaluación educativa de calidad y externa. Esa ya desapareció. Lo desaparecieron en una reforma anterior y ahora lo terminan de desaparecer. Ahora desaparecen el órgano que habían suplido el otro. Muy bien. Se pensó que el Coneval, que hace evaluación de políticas públicas y la medición de la pobreza, que es uno de los mejores sistemas de medición de pobreza en el mundo, que es el que les da los 5 millones menos de pobres, pero que al mismo tiempo dice que crecieron de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50, cosa con la que se enojó el gobierno. Ahora lo quieren desaparecer. No, fue el Coneval. El Coneval, Julieta. El Coneval en la medición multidimensional de la pobreza dijo que creció la gente que de salud salió de 20 millones cuando entró el sexenio de Morena a 50. Se enojó el gobierno de Morena. Por eso lo quieren desaparecer, porque no les gusta que entes autónomos den esa información. Igual se pensó en telecomunicaciones. Son muy potentes, ¿verdad? Las televisoras. Perdón, el Coneval se va al INEGI. Sí, INEGI, y el INEGI sigue siendo, pero sigue siendo autónomo, ¿no? Que ya tienen dominado. Es una secretaria de López Obrador la que está ahí. Se eliminó ya la información de educación, por ejemplo, en el INEGI. O sea, está bajo duda de si tiene independencia o no. Mi punto es, por mí que esté donde sea. Yo lo que busco es que las funciones sobrevivan de manera independiente al gobierno. Otros países tienen la capacidad de garantizar que sí sean independientes las dependencias del mismo gobierno. En México está probado que no. Yo por eso digo, si está funcionando estos organismos, continúalos. Si algo está mal, como los nombramientos de cuates y cuotas, que acepto que se dieron así malamente en el pasado, corrige eso. Muy bien. No desbarates la mesa. Sí quiero entrarle a lo del INAI. Vamos. A ver, el INAI, porque el INAI, aquí sí creo que hay un abierto conflicto de interés, Julieta, en el sentido de que ahora el gobierno federal va a ser el garante de su propia información y bueno, pues no tiene muchos incentivos para ser transparente, sino al revés, lo sabemos. A los gobiernos no les gusta ser transparentes, les gusta ser opacos, Julieta. No puedes negar eso. Por un lado, diría que es muy simplista simplemente abonar a que
todo lo que no controle Morena lo queremos desaparecer, porque no es el objetivo real. Nosotros siempre, desde hace bastante tiempo, hemos mantenido la perspectiva de desaparecer los fideicomisos que resultan muy opacos y también este tipo de organismos. No es algo novedoso. Y eso es cierto. Y no responde tampoco a un interés particular, porque si lo vemos del otro lado, por ejemplo, pudiéramos decir que el Coneval fue el organismo que a través de sus mediciones resulta que se han disminuido más de 9 millones de pobres. En el caso del INEGI, únicamente en cuanto a sus mediciones, reconoce cerca de 5 millones. Entonces, no es un asunto de conveniencia de cuál queremos mantener o no, es un asunto que siempre hemos mantenido. Yo quisiera referirme particularmente a los casos de los demás organismos autónomos, porque otros como la CRE, como la Comisión Reguladora de Energía, incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí han tenido una carga corporativa muy importante y ha beneficiado a los privados. Incluso en el caso de la CRE, por ejemplo, era antes de la reforma eléctrica que nosotros planteábamos, resulta que la CRE era el organismo que realmente decidía sobre las políticas en materia energética del país y ni siquiera eran los directores de las propias áreas. Es decir, por ejemplo, el director de la CFE, al final del día, no tenía las suficientes capacidades como lo tenía la CRE, que era la que regulaba al final del día la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y quiénes estaban en la CRE? Los representantes del sector privado. Eso es, por supuesto, lo que no queremos mantener y tampoco es un secreto porque nosotros hemos apostado a la recuperación de las responsabilidades del Estado en sectores prioritarios y estratégicos para la nación. Ahora, el caso particular del INAI. Te quedan 30 segundos. Me quedan 30 segundos. No quieren hablar del INAI. No, sí. 100%. Adelante. No, sí, hablamos del INAI. Ahora que no vino Gibran, pues vamos a tener más oportunidades. ¿Qué te parece si le pasamos le entras al INAI y que veo aquí mucho aprovechamiento aquí de nuestro compañero. Dice que termine con mucho gusto y le sigue él. O sea. Bueno, no, pues no tengo problema. Yo nomás es que parte del tema, y perdón que de veras lo que voy a hacer, pero parte del tema es pues la confusión que hay. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no son órganos autónomos. Son órganos independientes, pero dependen del gobierno. Lo único que se hizo fue que se le dieron nombramientos por el Senado para darle cierta independencia. No son órganos autónomos. Son del gobierno. No, son del gobierno. Es otra cosa. No, claro que son no. Del los gobierno, representantes de la CRE. Bueno, okay. Los representantes de la CRE la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son parte del gobierno federal. Ahí estaba todos Perdón, Julieta, pero no son órganos constitucionalmente autónomos. Discúlpame, pero eso no es así. Pero está dentro de esto que vamos a desaparecer. ¿Por qué eran un ente intermedio que decidía? Porque la CFE es competidor. Pues ¿cómo iba a poner las reglas de la CFE si estaba compitiendo con otros? Tenía que haber un tercero. Pero bueno, lo dejo el tema. Por eso, vámonos al INAI. No es órgano constitucional autónomo, más te informo. El INAI encargaba a los privados. Nombra bien. Tú tienes mayoría en Morena, nombra los mejores perfiles. Es ridículo que quiebras la mesa cuando puedes porque corregirlo. No era por perfiles, era por representantes. A ver, ¿cuál es el problema? Era por representantes de los privados. Que nombra buenos perfiles. Gobierno. A ver, bueno, vamos. Cálmate. A ver, vámonos. No trata de perfiles, trata de representantes vamos de las empresas privadas. Te quedan un minuto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué existe el INAI? Los gobiernos tienden a ocultar información, particularmente en los casos de corrupción. Todos los gobiernos, de todos los colores. Se creó el INAI para que cuando tú busques una información y el gobierno te la niegue, te dice que no, tengas a dónde ir, a que obliguen al gobierno a entregártela. Ese modelo que no fue perfecto, que sí hubo cuartes y cuotas, pero que se ha venido corrigiendo y que hoy se puede corregir, es el que garantiza que nosotros sepamos los mayores casos de abusos del gobierno. Déjame nombrar ejemplos. Se hizo público el expediente de Tlatelolco gracias al INAI. Se hizo público el expediente de Ayotzinapa gracias al INAI. Se hizo público el expediente de Tlaltaya gracias al INAI. Se hizo público el expediente del socavón del Paso Express gracias al INAI. Se hizo público la información de la estafa maestra del sexenio anterior, no de Morena, gracias al INAI. Se hizo público los 15,000 millones de pesos que se clavaron en el gobierno anterior de Morena en Segalmex gracias al INAI. Por eso se enoja el gobierno. Porque no le gusta que tú, mexicano, sepas en qué se gastan su dinero. Pero el dinero es tuyo. ¿Por qué habría de ser oculto la información de en qué se gasta el dinero tuyo el gobierno? Yo soy partidario de que todo sea público. Todo.
todo sea público. No me importa cómo se llame el órgano. Le pueden cambiar de nombre, pero tiene que haber un tercero independiente del gobierno, que sea el que nos garantice acceso a información. Te voy a dar 10 segundos más que te quitamos la vez pasada. Adelante, venga. Que me los quitan siempre. Sí. Bueno, siempre. No, aquí somos muy estrictos. Juzguen ustedes. A ver, venga, no. Venga, Julieta, venga. Bueno, a ver, en primer lugar, insisto, el INAI genera información a discreción de los titulares del INAI. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, información confidencial. No quisieron compartir la información en su momento. Entonces, la información que genera este instituto también es a partir de lo que genera la propia Auditoría Superior de la Federación. Tanto el caso Segalmex como el caso de la estafa maestra, las primeras investigaciones y la primera información que sucede, que se da a conocer, parte de la Auditoría Superior de la Federación y después a través del INAI se indaga más en múltiples detalles. Ahora bien, ¿qué ha resultado para las y los ciudadanos el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia de la Información? Trámites engorrosos, porque por ejemplo, en todos los municipios del país y en todos los estados puedes solicitar directamente la información al estado y al municipio. Cuando te la niegan o cuando te tienen, te termina trayendo como pelota de ping pong, te dicen, no, mejor esto no le corresponde al municipio, vete al estado. Le preguntas al estado, no, esto no te corresponde al estado. Entonces tienes que ir al instituto y el instituto otra vez te regresa así. Entonces, no considero que se garantice de forma adecuada el derecho al acceso a la información, porque tampoco es el objetivo como tal del instituto, que a través del instituto se den a conocer casos de corrupción. En Estados Unidos, en muchos países democráticos que utilizan siempre como referencias, son los propios organismos del Estado los que son responsables de otorgar la información, que es lo correcto. ¿Por qué? Porque quien debe garantizar el acceso a la información es el Estado, pero para la toma de decisiones. Pero si en Estados Unidos te lo niegan, te puedes ir a un juez. Claro. Exacto. Sí, no hay INAI, es el Poder Judicial. Es lo mismo, es que exacto, que es a lo que nosotros estamos apostando. Que quienes en este caso puedan hacer coercitivo y que puedan plantear el derecho al acceso sean el propio Departamento de Justicia. Así lo tiene, de hecho, el modelo de Estados Unidos, como bien comentan. Pero entonces, ¿qué sería en México el Poder Judicial? Es la función pública, hombre. Necesitamos que sea compartido. Necesitamos que sea a través de que se refuerce la Auditoría Superior de la Federación, que va a transformarse el nombre y se le va a dotar de más dientes, y a la Agencia de Información Digital, ambas. Y además que en casos de que no se garantice esta información sea a través del Poder Judicial. Insisto, Morena, el movimiento, siempre hemos partido que quien debe garantizar los derechos son los poderes democráticamente electos y no es necesario siempre crear aparato tras aparato tras aparato. Vemos ahí, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que francamente ha sido un fracaso, porque tenemos a un aparato, luego tenemos a otro aparato y luego tenemos a otro aparato, y esto no garantiza la eficiencia del acceso a la información ni el derecho como tal. Porque los gobiernos no pedimos hasta 20 segundos. Porque los gobiernos se resisten. Digamos, déjenme ejemplificar la diferencia, porque en los otros yo pudiera ser debatible el tema de, esto muy técnico, sí o no. Para mí, no. Tiene que haber un tercero ajeno al gobierno, que es el que nos proteja. ¿Al Ejecutivo? Sí, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Porque aquí lo que está haciendo la propuesta de Morena es que le regresan a cada poder que sea autorresponsable de su propia transparencia. Eso no funciona. Al Poder Judicial. Al Poder Judicial lo del Poder Judicial, al Poder Legislativo lo del Legislativo y al Ejecutivo lo del Ejecutivo. Eso dice su reforma. Si quieren hacer otra cosa, pues cámbienla. Lo que dice ahorita es que... ¿Y si no te la entregan? Nada. La propia función pública hace cuenta que hicieron una obra. Es más, deja poner un caso real. Obra, Tren Maya, Dos Bocas, en todas esas negaron información. Cuando le pedías información al gobierno, el gobierno decía, es seguridad nacional, no te la puedo dar. ¿Por qué? Es mi dinero, no es tuyo. Tengo derecho, yo pago impuestos. Tengo derecho a que me digas a quién se la estás dando la obra, cuánto te está costando. El único motivo por el cual no quieres que sepas es porque se están clavando dinero. Y eso está mal, hay corrupción. Igual te puedo poner ejemplos en azules y en rojos y en naranjas. O sea, los gobiernos ocultan información. El gobierno anterior ocultó 3 veces más, negó 3 veces más las solicitudes de información que el último gobierno del PAN y casi el doble que el último gobierno de otro partido. Es que se niegan a dar la información. Entonces imagínate, hoy si te niega la información, vamos a poner de una obra, tú vas al INAI a que te defienda el INAI y que obligue al gobierno a dártela.
Lo que ellos quieren es que si te la niegan, vayas con ellos mismos. Ándale, quizás si te lo pido de buena manera en esta segunda ocasión sí me la des. No, no viene así la reforma. Entonces, dices tú, espérate, cámbiale de nombre, haz lo que quieras, pero lo que se tiene que garantizar es la información, debe de ser pública. En mi opinión, el gobierno debe ser una caja de cristal. No hay nada que deba de ser oculto. Todo debería ser público. De hecho, aprovechar la tecnología. Yo ahorita con mi celular puedo mandar dinero por mi cuenta de banco a otro y me aparece el dato específico. Así debería estar. Nadie tiene por qué ocultar información. El único motivo es porque estás haciendo algo malo. Claro, hay temas de seguridad nacional extremos, que eso por supuesto que sí. Yo diría, pasemos una etapa de transparencia total. No a empoderar al gobierno para que pueda ocultar su información. No, lo que pasa es que no les gustan los contrapesos. Yo por eso insisto, es que Morena es el nuevo PRI de antes. Bueno. Es el viejo sistema que no querían que se supiera nada de información y que no les gustaba que existieran contrapesos. Se nos acabó el tiempo. No. Sí, pues sí, mira el tiempo. Sí. No puede ser esto. Así es esto, pero lo que les quiero proponer es que lo retomemos el jueves que entra. Seguro, porque apenas mañana se va a votar en Cámara de Diputados. Exacto, y a mí me quedan muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el COFESE y el IFETEL? Que era justo donde yo quería llegar, que no me dejaron. No, por eso. No, es que son muchos los organismos que van a desaparecer. Pero se lo absorbe el gobierno. Pero por eso, no, es que es ahí sí puedes contravenir el Tratado de Libre Comercio.